Hola. La temporada de la bellota, por lo tanto de la forestación de bellota para conseguir futuros bosques de quercus, se ha acabado. Ya estamos a finales de febrero y en realidad hace ya bastante que se ha acabado, casi 2 semanas quizá, o tres, mucho más en un año que ha sido pobre en bellota. La temporada 2021-2022, como sabéis, pues ha sido pobretón en bellota, no ha tenido exuberancia productiva y nos encontramos ahora pues con que está acabada. Bien, ha sido muy interesante, el proyecto Arrendajo cada vez lo conocen más personas, más grupos, más colectivos, se incorporan más y nos acercamos a nuestro proyecto de que 100.000 personas recolecten 10 kilos de bellotas en los meses esenciales de la bellota y las siembren para que germinen. Entonces, si así fuera, tendríamos 1 millón de kilos de bellota. De ahí saldrían muchísimos árboles en las condiciones tan difíciles y cada vez más que hay en la península ibérica, que se está convirtiendo en un semidesierto por varias causas. Una de ellas es la presión institucional y empresarial para desarrollar la agricultura actual, que es el mal mayor y la destrucción número uno. Una agricultura que se dirige a abastecer a las ciudades. Y por otro lado, pues la desidia, el abandono, la irresponsabilidad, la pereza de la población actual que, pues bueno, los seres nada, pues son nada, tampoco sirven para coger 10 kilos de bellota, que no es gran trabajo, y ponerlos, porque vamos a ver, 10 kilos, pues se pueden coger 5 en noviembre y 5 en diciembre. Incluso si me lo ponéis más sencillito, 3 en noviembre, 3 en diciembre y 3 en enero. En enero todavía es época de bellotas y luego pues se hacen salidas al campo con amigos. Nosotros organizamos como proyecto Arrendajo salidas, pero también me cuentan que lo está haciendo eso bastante gente por muchos sitios. Incluso de vez en cuando nos mandan vídeos en donde se ve gente trabajando ardorosamente, alzada en mano, para poner las bellotas, a veces para poner las plántulas que sacan de los viveros. Pero me quería referir a un hecho que, bueno, pues a mí me inquieta, que es la sequía. La sequía ahora es terrible. Llevamos sin llover que merezca la pena usar la palabra llover, ¿desde cuándo? Pues probablemente desde la primavera de 2021, porque llovió un poquito en septiembre, llovió otro poquito en octubre, muy poquito, noviembre fue casi del todo seco, diciembre igual, enero igual y está acabando febrero y lo que tenemos es este inmisericorde sol de invierno que ya pone en peligro incluso la cosecha de cereal. El cereal que se puso en el otoño pues no está encontrando condiciones de humedad suficiente, la tierra no está en tempero, como se decía antaño. En tempero es que se reúnan las condiciones de humedad, de mullición de la tierra que tiene que estar mullida, húmeda y preparada para recibir la semilla y para que ésta salga adelante. De tal manera que yo entiendo que la cosecha cereal de este año se va a perder en gran medida, quizá luego se sustituya en algunos sitios, se labre la tierra y se ponga el cereal de primavera, pero bueno, todo esto son pérdidas enormes. ¿Por qué la sequía? ¿Por qué una sequía tan terrible? Es una anomalía climática tremenda. Y entonces, pues también nos afecta a nosotros. Las bellotas que hemos puesto, que han sido bastantes, tanto de gente que ha adherido al proyecto Arrendajo, pero también y sobre todo, diría yo, de gente que sin sumarse todavía al proyecto Arrendajo, pues ha puesto mucho por ahí, ha cogido bellotas y la ha puesto, pues, ¿qué va a pasar con ellas? Pues a mí me crea una cierta angustia. No sé si en suelos donde los ponemos, que a menudo son suelos pobres, porque es donde hay que hacer que resurja el bosque de encinas, de robles, etcétera, pues entonces allí lo que tenemos es unas bellotas que no han recibido humedad suficiente, que no han recibido lluvias y no me queda claro si están germinando o no están germinando. Tendremos que hacer un recorrido por las zonas que hemos forestado, que hemos sembrado de bellotas y a ver qué pasa. Lo estuvimos haciendo pues con una plantación de bellotas de la temporada primera, que fue la temporada 2019-2020, y encontramos en un sitio de Castilla una que habían nacido bastantes, se podían contar allí, si uno se dispersaba bien por la zona donde lo habíamos hecho, hasta cientos de plántulas de encina, algunas de coscoja al parecer, que eran el resultado de las bellotas que nosotros habíamos puesto pues 2 años antes. Pero observamos con pena o también con sorpresa
que los árboles, los arbolitos, las plántulas que tienen unos 7 centímetros de altura, tenían muchas hojas marrones. Si tenían, por ejemplo, 5 o 6 hojas, pues 2 o 3 se habían quedado marrones. Esto es un síntoma negativo. Y allí hicimos un pequeño cónclave, una pequeña reunión de la que creo que os hablé en una anterior intervención mía, para averiguar qué era aquello, ¿no? Que era realmente la seca. Era muy raro, ¿no? Además, la seca no aparece de ese modo, tiene unas particularidades. Tampoco parecía que indicara que el árbol se estaba quedando sin savia y secándose, porque era una hoja estaba aquí verde, pero la de arriba estaba marrón. Entonces, pensando, creo que he llegado a una explicación que tiene que ver con la sequía, pero de otra manera. Sabéis que en ciertas zonas de la península ibérica tuvimos, del centro de la península ibérica, en enero de 2021 tuvimos un ciclón polar que se llama Filomena. El ciclón polar Filomena creó temperaturas en ciertos espacios de 18 y 20 grados bajo cero, de tal manera que es observable que olivos que tienen ya bastantes años, pongamos 30, 40, 50, no son pequeños, pues se quedaron secos, se quedaron helados y adoptaron un horrible color marrón grisáceo que indicaba que estaban muertos o semimuertos. Yo esto les he venido siguiendo a lo largo de todo el año transcurrido, desde enero de 2021 hasta ahora, febrero de 2022, he observado que algunos de estos olivos se han recuperado, pero quedan debilitados. Hay que cortarles las ramas donde estén secos, hay que hacerles como una poda antihelada. Pero luego me di cuenta que si esto había afectado a los olivos, también debería haber afectado a los arbolitos que nosotros pusimos. Entonces he llegado a la conclusión que estas hojas marrones que mostraban las plántulas que habían nacido de las bellotas que nosotros habíamos puesto 2 años antes eran la consecuencia, probablemente, claro, no puedo decirlo taxativamente, del ciclón polar Filomena. Si estas plántulas son sometidas a temperaturas nocturnas de 18 o 20 grados bajo cero, en unas condiciones en que ellos son todavía unas criaturas vivas vegetales muy pequeñas, que pueden pesar en total 50, 60, 70 gramos, con una raíz que ha penetrado en el suelo no más allá de 3 o 4 centímetros, pues entonces se produce un fenómeno de que el árbol resulta dañado, y a partir de ahí pues es fácil que algunas de sus hojas se sequen. Mientras el sistema radicular de estas plántulas resista, pues saldrán adelante, pero si no resiste, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo observé luego que donde las habíamos puesto eran unos cerros que tienen un río al fondo y entonces es un corredor norte-sur, de tal manera que por ahí los vientos helados del norte, que fueron los que trajeron el ciclón polar Filomena, pues entrarían y es posible que en alguna noche de invierno, pongamos una noche del día 6, 7, 8, 9, 10 de enero de 2021, allí se alcanzarán temperaturas incluso por debajo, algún grado por debajo de los 20 grados bajo cero. Entonces esto, claro, una encina lo soporta, las encinas soportan, se dice, hasta 30 grados bajo cero, pero no, una cosa es la encina, que ya tiene su porte, tiene su altura, o incluso los chaparros, que ya están arraigadas, ya tienen sus raíces de 2 metros de profundidad, pero no la plántula chiquitita. Bueno, esto cuando lo pensé me tranquilizó porque dije, bien, si esto es un efecto de Filomena, pues ya sabemos por qué es, ¿no? Pero vamos a ver ahora qué significa esto en una perspectiva más general. Vamos a ver, el ciclón Filomena fue una anomalía. En el clima mediterráneo continental es muy raro que las temperaturas bajen de 12 grados bajo cero, 12, 14 como mucho, y eso pues por un tiempo limitado. No lo que sucedió, que durante una semana sucedió eso en ciertas áreas de la meseta. Durante una semana pues pegaban heladas nocturnas y luego por el día ni siquiera se alcanzaban temperaturas por encima de los 0 grados. Entonces, esta anomalía, ¿de dónde viene? ¿De dónde resulta? Igual que la sequía actual es espantosa, 4 meses sin llover prácticamente, salvo un poquito de lluvia, que no arregla nada. Entonces tenemos que preguntarnos, todas estas anomalías climáticas
que no corresponden al modelo de la carbonización, el problema del dióxido de carbono que crece y crece, pues porque el proyecto Arrendajo, al recuperar el bosque, pretende recuperar un clima que no daña la naturaleza, porque estos golpes terribles de frío y estas sequías, claro, lloverá en algún momento, pero ¿cómo quedan de debilitados los árboles y los arbustos? Quedan muy debilitados. Eso se ve cuando te fijas en ellos después de las sequías, cuando se les, por ejemplo, a los árboles pues se les ponen las hojas, sean caducifolios o sean perennes, se les ponen las hojas de un color grisáceo porque el estrés hídrico los va comiendo por dentro. Entonces te das cuenta que sí se recuperan, pero no se recuperan del todo. Siempre hay un daño orgánico que permanece de estas sequías tan largas y prolongadas, o de estos golpes de frío tan terribles, o estos golpes de calor. Este clima que se hace cada vez más extremista, cada vez más imprevisible, cada vez más incontrolable, tiene que tener una respuesta. Quería hablar sobre todo esto de la descarbonización, la carbonización, el dióxido de carbono, todo esto. Bueno, ahora ya este asunto pues se ha quitado la máscara. Yo quería decir que a mí esto nunca me ha convencido. Tenemos anomalías climáticas, pero yo creo que están en otro lado. Hay efectivamente unas transformaciones climáticas negativas, todas las que yo estoy citando, pero se deben a esto. Vamos a ver, todo esto ha sido promovido por los verdes, es más, por el Partido Verde Alemán, y hace muy poquito han declarado que es verde la energía atómica. ¿Cómo se puede admitir esto? Aquí se han quitado la máscara, se han puesto en evidencia que todo el movimiento ecologista y el movimiento verde pues construye algo horripilante que es la energía nuclear. Ahora resulta que la energía nuclear, como no emite dióxido de carbono en la atmósfera, es estupenda y nos van a llenar de centrales nucleares de pe a pa. Esto demuestra hasta qué punto el ecologismo es falaz, es engañoso, es mentiroso y es ecocida. Es ecocida. Yo nunca jamás voy a aceptar la energía nuclear contra la que hemos luchado tantos años. Recordemos lo del Lemoiz en Euskal Herria y también incluso que ha habido enfrentamientos con los cuerpos represivos en los cuales han muerto gente por esta manifestación. Recuerdo una manifestación, yo no andaba lejos, donde murió una chica. La Guardia Civil mató a tiros en una manifestación ecologista hace ya 30 más años que se llamaba Gladys. Gladys, yo aquello lo lloré mucho y nunca lo olvidaré. Es lo bueno de tener una cierta edad, ¿no? Que entonces la memoria persiste y no nos venden la moto y no nos engañan con tanta facilidad quizá como a la gente más joven. Quiero decir además que todas estas cuestiones de que todas las anomalías climáticas consisten en un calentamiento global, pues resultan de simulaciones por ordenador que yo las pongo en cuestión, no para esto, sino para más cuestiones. Las simulaciones por el ordenador es un juego de ordenadores que es muy distinto del saber experiencial. El saber experiencial es el saber experiencial y se diferencia del saber especulativo. Y las simulaciones por ordenador son tan especulativas como cuando estos filósofos metafísicos y bizantinescos cogían unos folios y un lápiz y se ponían a buscarles no 7 pies al gato, sino 70 pies al gato. Bueno, volvamos al problema de la sequía. ¿Por qué hay sequía? Porque se está destruyendo el arbolado. ¿Por qué hay golpes de frío polar tan tremendos? Porque no hay arbolado. Hay muchísimos textos de los siglos XVI, XVII y XVIII que te explican taxativamente que donde hay un problema de destrucción del bosque autóctono, el clima se hace más extremista y hay golpes de frío en invierno que matan los ganados. Yo esto lo he leído varias veces en documentos del siglo XVII que se encuentran en archivos y entonces donde los escribanos de los pueblos escribían estas cosas y te explicaban cómo decían, recuerdo un documento que leí en un pueblo de Segovia que decía textualmente como nuestro pueblo ha perdido sus montes, por montes en el lenguaje de la época se tiene que entender bosques altos, no podemos tener mucho ganado porque en los días de frío de invierno, como los montes no protegen a los ganados y no impiden que el frío sea extremo, mueren los ganados. Daros cuenta, eso significa que un lugar arbolado no descienden tanto las temperaturas, pero si desarbolas ese lugar, lo destruyes, las temperaturas descienden mucho más hasta tal punto que matan a la cabaña ganadera. Esto es una cuestión que es de sentido común, ¿no? Los árboles, lo volví a decir ya por vez, yo que sé, 1000, 2000, 10.000, son seres vivos y los seres vivos necesitan de una cierta cantidad de calor. Es decir,
pero no necesitan de demasiado calor, por lo tanto se hacen un efecto como de intercambiador de calor. En los días muy fríos de invierno impiden que la temperatura baje, y en los días muy calientes de verano impiden que la temperatura suba hasta extremos intolerables, mucho más cuando los árboles caducifolios emiten vapor de agua a la atmósfera, que siempre hace un efecto relajante, porque permite que se formen estas tormentas estivales que entonces al caer pues hacen que de golpe la temperatura disminuya a 5, 6, 7, 8 grados, se mantenga así 2 o 3 días, lo cual significa pues como un alivio magnífico para el arbolado, para los bosques, para los montes y también para la flora y para la fauna. Así pues, el asunto tiene que ser forestar. Tenemos que empeñarnos en el proyecto Arrendajo para evitar que estas cosas sucedan. La sequía actual es la consecuencia de la destrucción del bosque autóctono llevado ya a condiciones intolerables. Se siguen cortando más y más encinares, se siguen poniendo en explotación agrícola. Esto no es admisible. ¿Por qué? Porque la agricultura industrial hecha para alimentar las ciudades, insisto, hecha para alimentar las ciudades de tal manera que es demagógico, falso y estúpido criticar la agricultura industrial o la ganadería de las microgranjas sin criticar las ciudades y proponer que las ciudades tengan que desaparecer voluntariamente, naturalmente, pues entonces hace que muchas tierras que hasta ahora pues a lo mejor eran dehesas, donde todavía había algo de árboles, pues arranquen los árboles porque las tierras están tosificadas, han perdido su fertilidad, están erosionadas, y esto es un fenómeno creciente. Es decir, la degradación de los suelos es de tal calibre que se abandonan y entonces se mete la motosierra a lo poco que queda de bosque autóctono, pero las tierras que se abandonan, pues como están tóxicas, perdidas, o se ha destruido completamente la capa freática debajo y se usaban para regadío y ya no es posible porque se ha agotado la capa freática. Este proceso de destrucción de los suelos llevará en un momento dado a que los suelos agrícolas sean tan escasos que no puedan mantener a la población. Primero eso se observará como una subida del precio de los alimentos. Atención, porque claro, cuando hay algo es escaso, empiezan a subir el precio de los alimentos, que ya se está notando, y luego, pues por una escasez grave de alimentos. Vuelvo a decir, no habrá colapso de la agricultura. Estoy en contra de las teorías colapsistas, que son infantiles. Lo que habrá será una retirada de la producción de tierras que ya no producen nada, que ni siquiera se recoge la semilla que se ponen en ellas de lo degradadas que están. Entonces habrá una retirada progresiva, cada vez habrá menos tierras agrícolas y por lo tanto menos alimentos producidos, porque incluso las tierras en producción, incluso las mejores, están ya sometidas a la ley de los rendimientos decrecientes. Esto lo hablaba con un agricultor hace 10 días, me parece, y me decía efectivamente, lo que ahora se produce en la agricultura exige cada vez más gastos en semillas, en herbicidas, en pesticidas, en fertilizantes químicos, en fertilizantes de esto y lo otro, en productos para que las hojas no se pierdan todo el agua en los días peores del verano, para cerrarles los poros y todas estas miles y miles de cositas que los vendedores de productos horribles para los agricultores pues inventan, ¿no? Entonces, claro, cada día para conseguir una cantidad estable de cosecha tiene que haber una cantidad creciente de insumos agrícolas. Y lo mismo pasa en la ganadería, porque la ganadería y la agricultura actual son irracionales, porque surgen de la violación de las normas más elementales de la agricultura, que son la combinación entre agricultura, selvicultura y ganadería. Así pues, tenemos una sequía tremenda. Para el verano de 2022, pues, ¿habrá aguas para las piscinas? A mí no me importa, a mí no me gustan las piscinas, nunca me han gustado y no sé nadar. O sea que allá cada cual, siempre estará pues el mar, supongo yo, ¿no? El mar no se secará con todo. Muchos ríos dejarán de correr, eso es catastrófico, porque la flora y fauna acuática sufrirá muchísimo y cuando vuelvan a correr no se recupera. Todos estos desastres son reversibles en un sentido. Yo he visto ríos que se secaron en las grandes sequías de los años 90 y han perdido una parte decisiva, ahora corren otra vez, tienen agua, pero han perdido una parte decisiva de su fauna, en algún caso muy curiosa, como era el mejillón de agua dulce, la almeja de agua dulce, que yo entiendo que se han extinguido prácticamente del todo, cuando antes de esa etapa de sequía existían. Entonces, ¿qué
¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer plantar, plantar y plantar, pero también criticar la agricultura actual, la agricultura y las ciudades. El problema de las ciudades es la clave, porque con una población dispersa se puede primero aprovechar los frutos de la naturaleza que no son objeto de trabajo agrícola, como son las plantas silvestres, como en los frutos silvestres es el caso de la bellota, pero en las grandes metrópolis o megalópolis o urbes, ¿cómo se puede hacer esto? No te vas a comer el cemento, no te vas a comer el alquitrán, ¿no? Entonces no puedes comerte estas cosas, el asfalto tampoco, no son comestibles. Entonces, pues sin embargo, en una aldeíta pues es mucho más fácil, solo te separas 50 metros y allí tienes plantas silvestres comestibles que las puedes ir incorporando a tu dieta. Y luego, si quieres forestar, pues solo tienes que andar 100 metros, mientras que los que hacemos forestación desde las metrópolis tenemos que salir, hacernos un montón de kilómetros, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo son las cosas, ¿no? Al respecto. Quienes creen que tienen una foto fija, una idea estática de la realidad, os diré que hay un estudio maravilloso que explica que los malos años agrícolas del pasado, hasta la revolución liberal y la desamortización del comunal, eran sobre todo por exceso de lluvias. Eso indica que es mentira que la península ibérica haya sido siempre un secarral. Este estudio es muy interesante, se buscan malos años agrícolas, hurgando en los archivos de los siglos XVI y XVII sobre todo. También había estudios del siglo XVIII y concluían. Ese estudio muy interesante, todavía queda gente honrada entre el profesorado, muy poquita, que no están vendidos al poder constituido, y entre ciertos investigadores históricos llegan a las conclusiones siguientes. Primero, la gran mayoría de los malos años agrícolas eran por exceso de lluvia, no por sequía. Había luego otros años agrícolas malos que eran debido al exceso de fríos, venían fríos muy fuertes, pero por lo que cuentan, aunque entonces no se medían en grados centígrados, pero por lo que decían de qué se helaba, cómo se helaba, qué árboles no soportaban la helada, pues tendrían que ser golpes de helada de hasta 30 grados bajo cero. Pocos años, esto eran pocos años, pues sí, de vez en cuando, un par de veces cada siglo o 3, venían estos golpes. Y luego había algunos años también malos años agrícolas que eran debido a la sequía, pero eran muy pocos. Creo recordar que el estudio decía que eran como solo el 5% y eran sequías mucho menos fuertes que las actuales. ¿Por qué? Porque había un bosque autóctono colosal, un bosque de caducifolias maravilloso que ahí producía agua. Los árboles son la fuente principal del agua. El agua no está principalmente en los ríos, no está principalmente en las fuentes, no está en los embalses, está en los árboles. Aunque mi versión de los hechos es que no sabemos bien cómo los árboles producen agua o la reproducen o la recrean o como queréis decirlo, el caso indudable es que los árboles nos dan el agua, nos otorgan el gran bien del agua. Por eso, la única agricultura que puede ser realmente productiva es aquella que se hace en medio de los bosques, es decir, en espacios pequeños, en medio de los bosques, que entonces gozaría de unas condiciones climáticas maravillosas, puesto que tendría mucha agua, las heladas no serían fuertes, aunque para ciertos cultivos es conveniente que las heladas sean fuertes porque purgan la tierra de plagas, porque preparan el suelo de alguna manera, pero claro, lo que no puede haber son heladas en abril o heladas en mayo. Las heladas están bien, pues en diciembre, en enero, incluso en febrero, pero no más allá. Así pues, tenemos que persuadir a la gente que se sume al proyecto Arrendajo, que trabaje ahí, hay que esforzarse, hay que coger la bellota, hay que conservarla, hay que ponerla y explicar todo esto. Y si no, todo lo demás es inútil porque la península ibérica se está quedando sin agua a una velocidad de vértigo. Lo que hizo el franquismo, una de las grandes barbaridades del franquismo, fueron los embalses. El vaso del embalse no llega, algunos de ellos se hicieron, claro, contando con los datos, se hicieron en los años 50 y 60, pero con los datos hídricos, es decir, el índice de lluvias de 30 o 40 años antes, en total de los años 10 y 20 del siglo pasado. Y se recorren los vasos de estos embalses y se ve que nunca llega ni al 15%, porque claro, la lluvia ha disminuido de tal manera y encima pues los suelos están muy secos
que entonces absorbe mucha agua cuando llueve y entonces queda muy poca para llegar al embalse y llenarlo, ¿no? El 15%, el 20%, como mucho el 30%, algo verdaderamente terrible, ¿no? Hay otros en donde sí hay más agua, pero solo en años excepcionales. Esperemos que esta sequía pase. Tiemblo por las bellotas que hemos puesto en este año, en esta temporada, en esta temporada del proyecto Arrendajo 2021-2022, porque claro, al nivel que nosotros las metemos, 3 centímetros, 4 centímetros, pues el suelo está muy seco y no sé qué va a quedar. Pues nada más, quería hacer una llamadita, ya dijimos que íbamos a prestar especial atención al sauco, el gran árbol medicinal, el gran árbol luego comestible, puesto que sus flores son comestibles, se puede hacer algunas bebidas maravillosas, a mí me gusta muchísimo lo que llaman champán de sauco, y luego también con sus bayas se pueden hacer productos de tipo dulce, como pueden ser mermeladas, tienen una pequeña toxicidad, pero es muy fácil eliminar esa toxicidad y luego son preciosos. Pero luego todo él, las bayas, las hojas, incluso las raíces, la corteza, tienen múltiples aplicaciones medicinales. Ha sido, como dije antes, el gran árbol de la medicina europea popular tradicional. Entonces sería muy, muy conveniente que llegásemos dentro de unos años a que cada casa, cada lugar en el pueblo, en el campo, tuviera, como se hacía antes, su sauco en la puerta, o incluso dos mejor, uno a un lado y otro a otro, ¿no? Separados unos metros, naturalmente, para que no afecten a los cimientos y para que el árbol no se vea afectado por los cimientos de las casas. Eso sería maravilloso. Y luego favorecería mucho a la avifauna también, que es un árbol muy querido por los pájaros, que van allí a comer sus semillas, incluso a hacer sus nidos, etc. Muy bien, pues hice un vídeo anterior diciendo, esta es la despedida del proyecto Arrendajo en este año. Pues me despido por segunda vez. Pues nada, así queda la cosa. Me despido por segunda vez. Hasta luego.